Ace es uno de los personajes más polémicos del manga de One Piece, y con esto me refiero a que entre la comunidad de lectores hay muchos a los que les gusta este personaje, pero lo llevan a un punto exagerado donde quieren poner a este personaje básicamente como el mejor de la historia. Pero al mismo tiempo hay otro grupo de lectores que les gusta menospreciar de forma exagerada a este personaje y decir que prácticamente su única participación en la historia fue ser un terco y un tonto que ocasionó la muerte de Barba Blanca y la derrota de toda la tripulación de los piratas de Barba Blanca, además de poner la vida de Luffy en un grave peligro. Sin embargo, en mi opinión, al final del día, Ace tuvo uno de los papeles más importantes en la historia de One Piece. Esto no quiere decir que para mí sea uno de los mejores personajes, pero este papel que jugó sí se me hace uno de vital importancia. Y con este papel me refiero a que Ace, en muchas formas, era el niño elegido para ser algo así como el protagonista, el héroe o el salvador de la historia de One Piece, incluso por encima de Luffy. Pero su posterior derrota y muerte nos mostraron que la historia de One Piece es más compleja y creativa de lo que son muchísimas otras historias donde ese niño elegido terminará derrotando al enemigo de todos y salvando al mundo. Gracias a Ace pudimos entender que en One Piece no hay un solo niño elegido, sino que hay varios, y esto en cierta forma cancela esa idea del niño elegido. Y es que, aunque en One Piece claramente sí hay personajes que tienen muchos aspectos que los hacen ser especiales o en cierta forma que los destinan a la grandeza, en realidad ninguno de ellos tiene esa protección mágica de que por ser este niño elegido, en donde las estrellas se alinearon para que tuviera muchas cosas a su favor, está garantizado a salvar al mundo o a derrotar a sus enemigos. Entre la lista de estos personajes que podríamos decir que son elegidos o en cierta forma especiales, obviamente tenemos a Luffy, como dije, Ace también es uno de ellos, Sabo podría considerarse como también uno de ellos, Roger, quizá Dragon, así como Joy Boy. Y en el caso de Ace, entre las cosas que lo hacían ser uno de estos personajes especiales, que parecía que simplemente estaba destinado sí o sí para la grandeza, es que este personaje tenía Haki del Conquistador, algo que ya de por sí lo hace destacar de muchísimos otros personajes. Además de eso, era pupilo de Barba Blanca, uno de los piratas más legendarios, y con esto no me refiero a que era uno más de su tripulación, sino que vimos que claramente Barba Blanca confiaba en que Ace sería ese hombre especial que Roger estaba esperando y que cambiaría al mundo entero. De igual forma, Ace es directamente el hijo de Roger. Esto es algo que ni siquiera Luffy tiene a su favor. Ace también era parte de la tribu de los D, que aunque aún no sabemos muy bien qué significa ser parte de esta tribu, sí podemos entender que es algo especial y que lo pone en un escalón diferente a muchos otros personajes. Además, se demostró que tenía un potencial enorme. Si hubiera seguido con vida, probablemente hubiera llegado al nivel de los Yonko o quizá hubiera superado a varios de esos Yonko. También tenía un carisma extraordinario que hipnotizaba e inspiraba a las personas que encontraba por el camino. Por ejemplo, al mismo Luffy en muchas formas lo inspiró, a Yamato. Toda la tripulación de Barba Blanca prácticamente estaban enamorados de Ace, Jinbe, entre muchos otros personajes que veían a este joven como una estrella que brillaba mucho más que los demás y que los inspiraba a seguirlo o a apoyarlo en su camino. También está el tema de que Ace tenía la fruta del fuego, que en muchos aspectos se relaciona con todo este tema del sol, del nuevo amanecer, y que aunque sabemos que la fruta que realmente se conecta con esos temas es la de Nika, es decir, la de Luffy, esa fruta de fuego también ha demostrado ser muy importante en todos esos temas de liberación, de inspiración, de revolución. Primero lo vimos con Ace, pero más importante aún, ahora lo estamos viendo con Sabo, que también tiene esa fruta y se está convirtiendo en uno de los símbolos más importantes de la liberación y la revolución. Es decir, con todos estos aspectos, realmente podríamos decir que Ace tenía tanto o incluso más a su favor en cuestiones de ser especial o de ser elegido para convertirse en el próximo Joy Boy, para liberar al mundo y prácticamente ser el protagonista y el héroe de la historia. Pero lo interesantísimo es que aún con todo esto, Ace
perdió y Ace fue asesinado. Esta conclusión que se le dio a este personaje a mí me pareció excelente porque nos ayudó a entender que en One Piece no hay un solo niño elegido y que incluso entre ese grupo de niños especiales o elegidos no significa que por estar en ese grupo forzosamente van a tener éxito en cualquier cosa que hagan. Tampoco significa que liberarán al mundo ni que se convertirán en Joy Boy forzosamente. Y esto le da muchísima riqueza a la historia de One Piece para que no se convierta en algo monótono y predecible. De hecho, algo parecido sucedió con el padre de Ace, con Roger, quien, a pesar de que sí llegó mucho más lejos y de que también tenía muchísimas cosas a su favor para ser especial, él prácticamente tampoco pudo lograr ese destino trascendental que viene relacionado a todo el tema de Joy Boy. Aún no entendemos 100% por qué él no pudo completarlo, pero sí sabemos que él mismo dijo que llegó demasiado pronto para poder realizar esos actos que se supone que tiene que hacer Joy Boy. Por lo que incluso ese personaje, siendo así de grande, siendo así de importante en la historia, después de todo era el rey de los piratas, él tampoco pudo lograr ese destino especial que al parecer solo será Luffy el que logre conseguir. Y aunque en cierta forma nosotros podemos saber que Luffy sí logrará eso, me parece que el mensaje de Oda se sigue manteniendo sobre que ninguno de estos niños elegidos realmente tenía garantizado salvar al mundo o liberar a las personas simplemente por tener estas características especiales, como el Haki del Conquistador, la tribu de los D, el carisma, etc. Y en ese sentido es que me parece que Ace es uno de los personajes más importantes o que tuvieron un papel más importante. De nuevo, esto no necesariamente quiere decir que sea de los mejores personajes en su construcción en general, pero ese papel específico de mostrarnos que puede haber más de un niño elegido y que ninguno de ellos tiene garantizada la victoria, a mí me parece importantísimo para hacer más interesante la historia en general de One Piece. Además, también nos recordó algo que ya otros personajes habían dicho antes, pero que con la muerte de Ace lo pudimos entender de forma mucho más directa de lo que habíamos hecho antes. Y con esto me refiero a que después de que Ace murió, pudimos ver de forma directa todo ese tema de que tanto los sueños como la voluntad se pueden heredar a través de las generaciones. Y es que inmediatamente después de que Ace murió, se prendió una chispa en todos los otros piratas que estaban en Marineford y entendieron que el sacrificio que había hecho Ace para salvar a Luffy significaba que sus sueños y voluntad estaban siendo heredados a Luffy, e inmediatamente toda la tripulación de Barba Blanca aceptó salvar a Luffy a toda costa, incluso a costa de sus propias vidas. Y este tema de la herencia de sueños y de voluntad es también uno de los puntos más importantes de la historia de Oda. De igual forma, a través de su muerte pudimos ver la importancia de vivir a su propia manera y de tener una vida significativa que al final del día lo dejó morir con una sonrisa, recordándonos que el punto no es tanto ganar o llegar a una especie de meta, sino tener una vida digna que a él lo haya hecho sentirse en paz.